Continuamos en Contraportada Radio. El pasado 15 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Linfoma o cáncer en los glóbulos blancos, que afecta a más de 580,000 personas en el mundo. Y en el día de hoy nosotros recibimos a la doctora Ana Álvarez, quien es gerente médica de Roche, Laboratorio de Roche, que está con nosotros de hematología. Roche, sobre todo, está desde Costa Rica para toda República Dominicana, para compartirnos información de primera mano sobre esto que está ocurriendo, sobre todo el cáncer de glóbulos blancos. Buenos días, Ana. Hubo, parece que un problema de la conexión con Ana. Ahora sí volvió Ana. Ahora sí, buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, bienvenida a Contraportada Radio. Qué bueno que podemos compartir contigo para que nos hables un poco más sobre todo esto y sobre todo que según datos de la Coalición Mundial y Red de Grupos de Pacientes con Linfoma, el cáncer de glóbulos blancos afecta a 580,000 personas en el mundo. O sea, algo que no se menciona tanto y que es tan común por la cantidad de personas que afecta. Correcto. Estoy teniendo problemas con colocar la cámara. Pero puedes seguir en el audio, no hay problema. No hay claro, problema. por acá escuchamos. Sí. Perfecto. Sí, como lo mencionabas, de hecho es un tipo de cáncer que afecta a 580,000 personas en el mundo, específicamente en lo que es Latinoamérica y Caribe, cerca de 39,410 casos. En República Dominicana llega a afectar a un total de 441 casos de linfomas en general. Y los linfomas se pueden clasificar en dos tipos: linfoma de Hodgkin, que corresponde a cerca de un 10% de los casos, y el linfoma no Hodgkin, que corresponde a 322 casos. En general, el linfoma es un tipo de cáncer que, recordemos que el cáncer va a tener el nombre según el tipo de célula de donde se originó o donde empezó. Entonces, por ejemplo, si el cáncer empieza en el estómago, se le denomina cáncer de estómago o cáncer gástrico. Pero si se desarrolla en los linfocitos, que son las células del sistema linfático, se le denomina linfoma. Ok, esa es la diferencia. Correcto. Los cánceres usualmente se llaman de acuerdo al sitio donde se originó, y en específicamente los linfomas se originan del sistema linfático. El sistema linfático tiene muchísimos componentes, entre ellos los ganglios linfáticos, que son como el filtro, por así decirlo, para combatir enfermedades, para combatir bacterias y agentes infecciosos. Y forma parte, por supuesto, de lo que es nuestro sistema inmune de defensa en el cuerpo. Por eso es que la gente se alarma tanto cuando ve que tienen los ganglios inflamados. Correcto. Los ganglios se pueden inflamar, eso es muy importante que lo mencionas. Los ganglios se pueden inflamar mediante una gripe. Los ganglios normalmente los podemos encontrar en el cuello, los podemos encontrar detrás de las orejas, en las axilas, en las ingles, y normalmente miden 2 centímetros o menos, pero cuando estamos ante un proceso infeccioso, llámese una gripe o una infección en la garganta, tienden a agrandarse un poquito. La diferencia es que estos ganglios, cuando se agrandan, tienen una consistencia duroelástica, y eso significa que es la consistencia como la punta de la nariz. Estos ganglios usualmente son móviles y pueden llegar a ser un poquito dolorosos, pero estos ganglios no son los linfomas como tal. Los linfomas tienen un agrandamiento, sí, de los ganglios, pero es diferente. El ganglio se vuelve más duro, se adhiere a las superficies, puede que no duela, y usualmente crecen como masas de hasta más de 10 centímetros. Entonces sí es importante como hacer esa diferencia entre un linfoma y cuando se agrandan los ganglios por un proceso infeccioso, llámese gripe o una infección.
Doctor, ¿y uno siente algo cuando se le inflaman los ganglios? ¿O uno tiene un linfoma, uno padece síntomas? ¿O eso hay que descubrirlo a través de estudios especializados? Claro, bueno, los síntomas en el linfoma usualmente son muy inespecíficos. Entonces, podemos tener fiebre, podemos tener cansancio, pérdida de peso, los cuales son síntomas muy parecidos a los de la gripe. Pero hay un síntoma muy específico del linfoma y es que cuando el paciente se va a dormir, suda y tiene una sudoración nocturna que el paciente cuando se levanta en la mañana, él menciona al médico que moja la cama. Entonces es una sudoración bastante profusa y entonces eso es un síntoma muy importante. Y por supuesto el aumento de los ganglios linfáticos. Adicionalmente, ajá. La gente que sufre de tiroides muchas veces suda también, o sea, es bastante, son síntomas que se pueden asociar con cualquier otra patología. O sea, que hay que estar pendiente de más que nada de los ganglios, usted dice. Hay que estar muy pendiente porque realmente la sudoración también, digamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando se acercan a la menopausia también padecen de sudoración. La diferencia es que tanto en las personas que padecen de tiroides como en la menopausia, la sudoración se mantiene constante durante el día. Y en el linfoma, esa sudoración es precisamente en la noche, es nocturna, totalmente nocturna y los pacientes sudan tanto que llegan a mojar la cama. Entonces, es una sudoración muy exagerada que ellos manifiestan. Ahora, no siempre se presenta este síntoma, entonces sí es importante estar pendiente de los ganglios. Ahora, nosotros tenemos ganglios palpables que se pueden tocar y otros ganglios que no se pueden tocar. Por lo tanto, si es necesario, las imágenes, un diagnóstico se realiza por biopsia. Eso quiere decir que agarran el ganglio, extirpan el ganglio completo y entonces mediante el microscopio pueden detectar qué tipo de linfoma es, y adicionalmente las imágenes para ver en otros lados ocultos donde se pueden esconder otros ganglios, por ejemplo en el abdomen donde no se pueden palpar. Doctora, y sabe que menciona usted hablando sobre esto, me gustaría saber cuáles son esas alertas que las personas deben de tomar en cuenta, aparte de esta que acaba de mencionar, por si en algún momento está sufriendo o padeciendo este tipo de enfermedad y no se ha dado cuenta, porque lo tan frecuente que puede ser y si esto se ve más tanto en hombres o mujeres y a partir de qué edades. Muy bien, eso es sumamente importante, principalmente en hombres es donde tenemos la mayor cantidad de casos. Posteriormente en mujeres, en una relación 2-1 más o menos. ¿A partir de qué edad? El linfoma se puede presentar en cualquier edad, sin embargo, sí hay un pico de aumento a partir de los 50 y 60 años de edad. Quiere decir que a partir de los 60 se triplica esa posibilidad de padecer un linfoma. Y es importante que cuando tenemos algún ganglio que tal vez esté agrandado, palparlo durante todo el tiempo que tengamos esta gripe y si no tenemos gripe, igual palparlo y ver si tiene cambios. Si hay un aumento, si deja de ser doloroso, si tal vez se adhiere a las superficies, porque usualmente en los linfomas los ganglios en muchos de los casos no duelen, pero están adheridos. Contrario a las gripes, donde sí pueden doler. Doctora, ¿y hay terapias que uno pueda, en el caso tal que tenga estos linfomas y estos ganglios, hay terapias con los que se puede tratar o cómo se aborda estas patologías? Sí, bueno, realmente dependiendo del tipo de linfoma, te puedo mencionar que el más común es el linfoma no Hodgkin. Ese corresponde a un 90% de los pacientes. Y dentro del linfoma no Hodgkin tenemos dos tipos de linfomas en específicos. Aquellos que se les llama indolentes, y eso quiere decir que tienen una evolución más lenta, en la cual el paciente puede que hasta no tenga síntomas, y por ese preciso detalle es que el diagnóstico se hace más tardío. Y tenemos otro tipo que ya son los agresivos,
como por ejemplo el linfoma difuso, que es un linfoma que crece rápidamente, puede llegar a tener más de 10 centímetros, el paciente es muy sintomático y se llega a diagnosticar en estadios tempranos. ¿Y por qué te menciono esto? Porque dependiendo del estadio en el que se diagnostique, muy posiblemente vaya dirigida la terapia. La terapia suele basarse en inmunoquimioterapia y radioterapia o incluso ambos. Se trata como si fuera un cáncer al final, ¿verdad? Correcto, digamos, se utiliza un anticuerpo monoclonal, llámese, puede ser rituximab o cualquier otro, digamos, que sea un anticuerpo monoclonal con un esquema de quimioterapia. En algunos casos se pueden dar radioterapia solamente o en estadios muy, muy tempranos y pacientes jóvenes, inclusive se puede considerar una terapia que se denomina watch and wait, y eso quiere decir que es básicamente vigilar al paciente y no dar ningún tratamiento de inmunoquimioterapia. Entonces, digamos, la evolución ha sido que primero, en hace más de 20 años, se daba solamente quimioterapia y luego se le agrega la inmunoquimioterapia. Y eso le ha generado a los pacientes muchísimo mayor supervivencia con su enfermedad. O sea que a los niños, perdón, que uno tiene que estar monitoreándose aquí, ¿cierto? En el cuello, los principales, los ganglios que están acá cerca en el cuello. Correcto, en el cuello, detrás de las orejas, tenemos ganglios que a veces suelen agrandarse, pero no es tan común. Lo principal es en el cuello, en las axilas también es importante. En las ingles, usualmente cuando hay alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna infección urinaria o infección, digamos, en lo que es, digamos, una infección vaginal, pueden agrandarse los ganglios inguinales. Sin embargo, nosotros tenemos que estar pendientes de eso también. Y de los demás síntomas que, a pesar de que sean inespecíficos, junto con la historia clínica del paciente, ya pueden ir a consultar. Por eso es tan importante hablar del tema, porque es una enfermedad que no se conoce mucho y encima de eso los síntomas son un poco inespecíficos. Doctora, ya para finalizar, que sé que el tiempo se nos agota, quisiera saber si tiene el dato de en República Dominicana cuántas personas están quizá padeciendo de esto y qué tan avanzado estamos a nivel médico, tecnológico para poder contrarrestar esta enfermedad. La enfermedad. En República Dominicana, correctos, son cerca de 322 casos de linfoma no Hodgkin, que es el más frecuente, y cerca de 119 casos de linfoma Hodgkin al año, correspondiendo a 440 casos en total del linfoma como tal. Y en República Dominicana se cuentan con muchas herramientas para el diagnóstico, se realizan las biopsias, también tienen en su medio las imágenes para poder ver la localización del tumor y cuentan con tratamientos de inmunoquimioterapia también y radioterapia. Entonces quiere decir que el país cuenta con toda la parte para poder abordar esta enfermedad. Y nos hace una pregunta hay una persona que tiene un linfoma en la frente, se lo ha extirpado 2 veces y le vuelve a crecer. ¿Qué pasa en ese caso, doctor? Ya tenía un linfoma. Bueno, primero necesitaríamos ver qué tipo de linfoma es y que vaya en control con su médico tratante, porque dependiendo del tipo de linfoma, así va a ser su tratamiento. No es lo mismo tratar un linfoma Hodgkin que un no Hodgkin, y dentro del linfoma no Hodgkin hay cerca de 60 o más variantes. Entonces, habría que ver qué tipo específico es del linfoma y si le vuelve a aparecer, lo importante es que vaya a consultar con su médico tratante para que le pueda dar el mejor abordaje, le pueda realizar quizá una segunda biopsia para definir el tratamiento y el abordaje. Wow.
Aquí hay mucho que aprender, hay que estar pendiente y más ahora con el coronavirus, que también uno se inflama y uno no entiende bien cómo va esta enfermedad del COVID-19, que yo creo que todavía para muchos, ustedes los médicos también, ha sido de gran aprendizaje esta pandemia. Y entonces estar pendientes si se nos inflaman algunos ganglios, porque el cuerpo ha reaccionado, hemos visto, de diferentes maneras, definitivamente. Correcto, es muy importante conocer por lo menos las cosas básicas o los síntomas básicos, cuándo se pueden agrandar los ganglios, y es importante diferenciar, como te mencionaba anteriormente, qué es un linfoma y qué simplemente es un agrandamiento de ganglios por una gripe, porque pues, los pacientes pueden asustarse y palparse el ganglio inflamado y no necesariamente es un linfoma. Exacto, que cuando uno se sienta que va más allá de un ganglio, hacerse inclusive hasta un TAC, o ¿cómo se llama? Una de esos exámenes ya más avanzados. Pero esto nos ilustra muchísimo y le damos las gracias por haber participado. Sabemos que en Costa Rica tienen 2 horas antes que nosotros, ¿cierto? O sea que está de madrugada ya la doctora. Creo que la doctora ya se le cayó la llamada, pero creo que en Costa Rica tiene 1 o 2 horas menos que nosotros, o sea que le agradecemos. Aquí estoy todavía. Ah, doctora, usted tiene como 1 o 2 horas en Costa Rica, ¿cierto? Sí, nosotros tenemos 2 horas atrás. O sea que gracias, apenas allá de madrugada se levantó para compartir con nosotros. Las 7 de la mañana ahora mismo en Costa Rica, justamente. Exactamente, correcto. Bueno, doctora, la verdad es que este es un tema bien interesante. A veces cuando uno habla de estos temas de ganglio, uno comienza a tocarse, a revisarse. Yo, de hecho, tengo unos cuantos que tengo la tarea pendiente de irme a chequear, pero después de esta entrevista voy a tomar las cosas un poquito más en serio. Claro, no, más bien les agradezco a ustedes mucho el espacio. Qué pena porque mi cámara, intenté entrar y salir de la llamada varias veces para conectarla. En algún momento sí me funcionó, pero no sé por qué no me quiere funcionar. Pero les agradezco muchísimo el espacio. Siempre es importante hablar de salud y hablar de también patologías que casi no se conocen. En general, las personas conocen mucho acerca de cáncer de mama, de cáncer de pulmón, pero un linfoma casi no lo conocen. Y entre más temprano sea el diagnóstico, pues muchísimo mejor va a ser el pronóstico para los pacientes. Entonces, siempre que sea en pro de ayudar a los pacientes a consultar, a reconsultar, estamos a toda disposición. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctora.